siempre grabando la sesión para que ustedes lo puedan visualizar. Listo, chicos. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del curso de Historia Universal. Justamente vendría a ser el desarrollo de la monarquía parlamentaria en el siglo XVII, ¿no? Siglo XVII. En este caso, acá hay un pequeño error en el título, he puesto siglo XVIII, es siglo XVII, ¿ya? Yo lo voy a corregir al momento de enviárselos. Entonces, es siglo XVII, ¿ya? Entonces, Inglaterra, para este tiempo, va a ser justamente el reino, el territorio que va a generar una reforma dentro de su propia nación. El tipo de gobierno que ustedes bien saben que hemos estado hablando en España, en Francia e inclusive en Inglaterra, era un gobierno de una monarquía absoluta. Ustedes recordarán justamente durante este proceso, ya en las clases anteriores, ¿no? Cuando hemos hablado de España, de Carlos I, de Felipe II, cuando hemos hablado de Francia, del famoso rey Luis XIV, el rey Sol, ¿no? Habíamos señalado que estos reyes formaban parte de un grupo llamado la monarquía absoluta. ¿Te acuerdas por qué se llamaba monarquía absoluta? Monarquía porque era un solo gobernador. ¿Y absoluto por qué? Porque su poder era único. No había otra persona que estuviese por encima del rey, ¿correcto? Y el rey era quien tomaba las decisiones. Ojo, el rey era quien tomaba las decisiones absolutas. Por eso se le decía monarquía absoluta. Y también porque su poder era hereditario. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el rey dejaba de gobernar, ¿no? Le entregaba el poder a su descendiente, a su hijo, varón, ¿no? Entonces, eso tú bien sabes, eso ya lo hemos tratado en las semanas anteriores. Pero en Inglaterra va a suceder un gran proceso, una gran revolución. Se va a terminar con el gobierno de las monarquías absolutas. ¿Te acuerdas quién fue el último rey, o en este caso la última reina que gobernó Inglaterra en el periodo de los llamados familia Tudor, ¿no? ¿Quién fue? En este caso, seguro te acordarás, fue Isabel, apodada la Virgen, ¿correcto? Ella fue la última reina de la familia Tudor. Ahora, no tuvo descendientes, no tuvo hijos, justamente por eso la llamaban o la tildaban, ¿no? Isabel la Virgen. Ahora, esta reina, al no tener herederos, ¿no? Al no tener hijos, su gobierno lo va a entregar prácticamente a su sobrino, ¿no? En este caso, a su sobrino, o mejor dicho, a su primo directo, disculpen, a su primo directo, ¿no? ¿Por parte de quién? Por parte de en este caso sería por parte de su padre, ¿no? Su padre, ¿te acuerdas que era el tal famoso y recordado Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII, te acordarás muy bien que este personaje, ¿no? Causó mucha controversia durante la época, durante su gobierno. ¿Te acuerdas que se autodivorció? ¿Te acuerdas que rompió con la iglesia? ¿Te acuerdas que creó una nueva religión protestante llamada el anglicanismo? Entonces, justamente de él estamos hablando, de Enrique VIII. Él tenía un sobrino, ¿no? Ese sobrino no vivía en Inglaterra, vivía en Escocia, ¿no? En Escocia vivía este sobrino. Entonces, al tener ya una avanzada edad, Isabel, ¿no? La Virgen, como no tenía hijos, no tenía herederos, le dejó el poder a su primo que sería llamado justamente Jacobo I. Entonces, Jacobo I va a ser el nuevo sucesor de la corona inglesa y con este personaje se inicia una nueva época. Ya no iba a ser la época
de los Tudor, sino ahora va a ser la época de los Estuardo, de otra familia que va a gobernar Inglaterra. Pasemos a la siguiente diapositiva, chicos. Miren acá. Dice acá, en el siglo XVII, los países de Europa, justamente como España, del cual hemos hablado ya, de Francia también hemos hablado ya, Austria, Prusia y Rusia, también vamos a hablar, en su momento vamos a hablar ya en las próximas clases. Estos países estaban gobernados por las monarquías absolutas. Ya te expliqué qué es una monarquía absoluta, ¿no? Una monarquía absoluta vendría a ser el gobierno de reyes que no había otra persona por encima del rey. El rey tomaba todas las decisiones. El rey era amo y señor de sus territorios, ¿no? Él no rendía cuentas a nadie. Por eso se llamaba monarquía absoluta, porque él tenía el máximo poder. Así es. Entonces, en España, en Francia, en Austria, en Prusia y en Rusia, en esas naciones, la monarquía absoluta era el tipo de gobierno. Así se manejaba en estos países. Pero, Inglaterra va a vivir un cambio brusco. Ese cambio brusco justamente va a aparecer con este personaje que te estoy hablando hace breves momentos, llamado Jacobo I, que era nada más y nada menos que el sobrino de Enrique VIII, del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones, y que va a ser el heredero de la corona inglesa. ¿Por qué? Porque su prima Isabel la Virgen no tenía hijos, no tenía sucesores. Entonces, lo llamaron a Jacobo: Jacobo, vente acá para que tú puedas ser el nuevo heredero a la corona inglesa. ¿Dónde se encontraba Jacobo, habíamos dicho? Se encontraba en Escocia, ¿no? Se encontraba en Escocia. Básicamente ese era el lugar donde él prácticamente vivió casi toda su vida. Pero lo llamaron, ¿para qué? Lo invitaron para ser el nuevo heredero de la corona inglesa. Así es. Entonces, a partir de esta época, Jacobo justamente va a ser el nuevo rey. Pero antes de hablar de Jacobo, ¿no? Primero hay que conocer algo muy importante, chicos. Esta etapa que va a iniciarse con Jacobo va a cambiar la vida, el tipo de vida política que va a existir en Inglaterra. Ya Inglaterra ya no va a seguir con la monarquía absoluta. La última reina, llamada Isabel la Virgen, fue la última reina, la última gobernadora que va a estar bajo ese sistema de monarquía absoluta. ¿Te acuerdas que Isabel la Virgen era una mujer muy seria, era una mujer muy audaz, e inclusive te acuerdas que se enfrentó a Felipe II, te acuerdas, con la famosa Armada Invencible? ¿Correcto? Entonces, ya todo eso va a terminar. Ya no se va a hablar de monarquía absoluta en Inglaterra. Ahora se va a hablar de una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que acá el rey ya no va a ser el máximo jefe, sino que el rey va a compartir su gobierno con el Congreso. Por eso dice monarquía de rey, del poder del rey y parlamentaria, que el Congreso va también a gobernar. Los dos van a gobernar. En cambio, en la monarquía absoluta, ¿quién gobernaba? Nada más, el rey. Ahora, el Parlamento y el Congreso van a gobernar. El Parlamento se va a encargar ¿de qué? De vigilar al rey, de ver que el rey cumpla con todos sus derechos, que cumpla con todas sus actividades. Y si algo ve el Parlamento, si algo ve el Congreso, ¿no? Que está funcionando mal con el rey, el Congreso tiene el derecho a sacarlo, a sacar al rey, sí. El Congreso ahora va a tener el derecho a retirarlo al rey si no cumple con sus labores, con sus funciones. Entonces, mira, Inglaterra va a vivir un cambio de monarquía absoluta, donde el rey era la única autoridad, y ahora la monarquía parlamentaria, donde el rey va a tener que compartir, quiera o no, va a compartir su gobierno al lado del Congreso.
Así es. Entonces, pero para poder llegar a esta época de la monarquía parlamentaria, tenemos que conocer antecedentes. Antes de hablar de Jacobo I, ¿no? Hay que conocer antecedentes. Inglaterra ya hace mucho tiempo atrás, antes que gobernara inclusive la familia Tudor de Enrique VIII, antes, mucho tiempo antes, ¿no? Inglaterra ya había tenido algunos reyes que estaban bajo ese gobierno de la monarquía parlamentaria. Sí, ya había tenido ese tipo de gobierno antes, sino que nuevamente se va a restablecer la monarquía parlamentaria, donde el rey y el Congreso gobiernan. ¿Y quiénes fueron esos reyes de hace muchos años atrás que estaban bajo ese tipo de gobierno? Acá tenemos, por eso dice acá antecedentes, ¿no? Entonces tenemos acá al famoso rey Juan Sin Tierra, dice, ¿no? ¿Por qué era llamado Sin Tierra? Porque él va a ser controlado por el Congreso. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? De la Edad Media en la cual este personaje llamado Juan no podía gobernar solo, sino que el Congreso lo estaba supervisando, lo estaba fiscalizando, lo estaba prácticamente controlando. Entonces, el rey Juan estaba maniatado, estaba sujeto de brazos y de pies por el Congreso. Entonces, este es el primer antecedente. Juan Sin Tierra gobernó, ¿no?, a partir del año 1210, ¿no? Te estoy hablando de la Edad Media, ¿no? Entonces, este personaje, ¿no?, fue obligado por el Congreso a firmar un documento llamado la Carta Magna, ¿no? Lo que hoy en día justamente vendría a ser la Constitución Política, ¿correcto? Lo que hoy en día es llamado la Constitución Política. Entonces, la Carta Magna se convirtió en el documento que va a controlar a este rey llamado Juan, ¿no? El Congreso le obligó a Juan a firmar este documento y firmó el rey aceptando de que él tenía que ser supervisado por el Congreso. Entonces, dentro de este documento llamado la Carta Magna, se convirtió en la piedra justamente angular de las instituciones democráticas. Claro, posteriormente se van a llamar, este documento posteriormente se va a llamar Constitución Política, de lo que hoy en día conocemos. Ahora, ¿y cuáles son las leyes más importantes en este documento que le hicieron firmar al rey Juan? Fue las garantías individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey no tenía poder de acusar a cualquier persona de un delito. Primero tenía que presentar evidencias para poder el rey acusar a una persona. Si no tiene evidencias, el rey no podía ordenar la captura de una persona, ¿no?, acusada. Entonces, en eso consiste la garantía individual, o también llamada como la ley de detención, ¿no? Entonces, el rey tenía que presentar evidencias para acusar a una persona de algún delito. Entonces, y el segundo punto que estaba escrito en ese documento fue las garantías políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey no podía cobrar impuestos al pueblo siempre y cuando, escúchalo bien, siempre y cuando el Congreso le dé la aprobación. Entonces, este rey prácticamente estaba maniatado, estaba sujeto a lo que el Congreso le obligaba, le ordenaba. Entonces, por eso, el rey no podía acusar a cualquier persona de algún delito, sino que tenía que presentar evidencias. Y tampoco podía cobrar impuestos, ¿no?, siempre y cuando tenían que ser aprobados por el Congreso. Así es. Entonces, él fue el primer rey en la historia de Inglaterra, ¿no?, que fue controlado por los integrantes del Congreso. Listo. Acá tenemos otro rey, ¿no? Otro rey. Este personaje, entonces, llamado Enrique III, también vendría a ser otro rey que en la Edad Media fue controlado por el Congreso. A él lo obligaron a firmar
el Estatuto de Oxford, ¿no? Este documento fue prácticamente otro oficio que el Congreso le obligó a firmar a este rey. ¿Y en qué consistía el Estatuto de Oxford? Bien claro dice acá, estableció el Parlamento, ¿no? Entonces, oficialmente se crea el Congreso como tal en esta época, en la época de Enrique III. Enrique III tenía que consultarle al Congreso todo lo que él iba a hacer, ¿no? Esa era la obligación del rey. El rey no podía gobernar, no podía tomarse atributos por sí solo. Entonces, tenía que seguir las órdenes del Congreso. Entonces, estos dos reyes, tanto Carlos I y tanto Enrique III, fueron, ¿no?, aquellos primeros reyes de la Edad Media que fueron controlados por el Congreso, que tenían que pedir permiso al Congreso para gobernar o para tomar alguna decisión. Entonces, ahora sí, recién vamos a pasar justamente al tema central del día de hoy, ¿no? Justamente, en un principio les había hablado, chicos, acerca de que Inglaterra fue gobernado por dos dinastías poderosas, ¿no? En la Edad Moderna, Ya hemos hablado de esos dos reyes que eran controlados por el Congreso en la Edad Media, en la Edad Media, claro. Y ahora vamos a regresar a nuestro tema central. Durante la Edad Moderna, Inglaterra estaba gobernado por dos familias. A esas dos familias también se les conoce como dinastías. ¿Por qué? Porque la herencia de un rey pasaba a los hijos, a los descendientes, de manera sucesiva. Entonces, ¿cuáles eran esas dos familias que gobernaron en la Edad Moderna a Inglaterra? Fueron la dinastía Tudor y la dinastía Estuardo. La dinastía Tudor ya hemos hablado, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado hace muy pocas semanas atrás. ¿Te acuerdas de Enrique VIII? ¿Te acuerdas de sus hijos que gobernaron? Primero fue Eduardo VII, de ahí fue María la Sanguinaria, ¿no? De ahí fue Isabel la Virgen, ¿correcto? Entonces, todos ellos formaban parte de la dinastía Tudor, de la cual ya hemos estudiado hace unas semanas atrás. El día de hoy vamos a hablar de la otra familia que va a gobernar y está abajo. Dice dinastía Estuardo, la familia Estuardo. ¿Y quién va a ser el primer rey de esta familia? Ya te dije hace un rato, se llamaba Jacobo I. Jacobo I fue llamado, invitado a ser el nuevo rey de Inglaterra. ¿Pero por qué? Porque te acuerdas que Isabel, la Virgen, no tuvo descendientes, no tuvo herederos. Entonces, Jacobo I era nada más y nada menos que el primo de Isabel, y a la vez era el sobrino del tal recordado Enrique VIII. Listo. Acá tenemos una foto de Jacobo, ahí está, ¿no? Este personaje, ahí está. Acá tenemos la imagen de Jacobo. Justamente de él vamos a iniciar el día de hoy. Ahí está. Este personaje llamado Jacobo I, ¿no?, fue quien heredó la corona dejada por su prima, como no tuvo hijos, en el año 1603. En el año 1603 murió su prima Isabel la Virgen. Él fue heredero, ¿no?, de la corona inglesa. Él era sobrino del rey Enrique VIII. Y Jacobo no vivía en Inglaterra. Jacobo vivía en Escocia, ya te lo dije hace un rato atrás, ¿no? Entonces, una vez que él fue invitado a ser el nuevo rey de Inglaterra, él va a unir a dos reinos. Va a unir al reino de Escocia y al reino de Inglaterra y va a formar un solo reinado. A eso se le llama unificar, unir dos territorios, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que aplicó Jacobo I? La primera medida fue ejercer el derecho divino. ¿Qué quiere decir? Que él quería seguir siendo un rey que no tenía que rendir cuentas a nadie. Él quería seguir gobernando sin dar cuentas, sin dar ningún tipo de justificación a otra autoridad. Entonces, él quería seguir estableciendo la monarquía absoluta en Inglaterra.
Él quería seguir gobernando, tomando sus propias decisiones sin consultarle a ningún tipo de autoridad. Por eso dice, ejerce el derecho divino, en el cual en esta época se decía que los reyes eran enviados por Dios y que ellos eran los únicos que tenían que gobernar para ejercer su poder y no podían rendirle cuentas a otros mortales, a otras personas. Entonces, él quería seguir estableciendo la monarquía absoluta y también quería continuar profesando la religión del anglicanismo que creó su tío. ¿Te acuerdas? Enrique VIII, que creó el famoso anglicanismo. Entonces, él quería continuar con esas dos medidas, pero tuvo que enfrentarse al Congreso, al Parlamento. El Parlamento le dijo, no, estás equivocado, Jacobo. Tú no puedes venir acá a dar órdenes. Recién estás llegando de otro territorio a ser el nuevo rey de Inglaterra porque tu prima Isabel la Virgen no tenía hijos, no tenía herederos, y encima tú quieres tomar las decisiones sin consultar al Congreso. El Congreso prácticamente le puso, ¿no?, su freno, le puso su estate quieto. Entonces, el Congreso, de esta forma, va a impedir de que este rey, el nuevo rey de Inglaterra, tomara sus propias decisiones. Tenía que consultarle al Congreso. Ya desde este momento el Congreso va a tomar un punto a su favor, un punto elemental. El Congreso le va a exigir al rey Jacobo que toda decisión que tomara tiene que consultarlo con el Congreso. Aparte que el Congreso estaba formado por muchos integrantes que pertenecían a otra religión que no era el anglicanismo. Con mayor razón tenían ciertas diferencias con el rey Jacobo. El rey Jacobo era seguidor de la religión anglicanismo, ya lo hemos dicho, pero el Congreso no. El Congreso no seguía el anglicanismo. El Congreso tenía una religión libre, ¿no?, opcional. Por eso hubo muchas diferencias en la época de Jacobo I con el Congreso. El Congreso siempre se negó. ¿Y qué religión practicaban los integrantes del Congreso? Practicaban la religión puritana, ¿no?, esta religión que iba en contra del anglicanismo. Entonces, así es como empieza esta diferencia entre Jacobo I y el Congreso, que sería justamente el punto clave del problema. Ahora, en el Congreso van a haber dos grupos importantes. Estos dos grupos van a ser los puritanos, que hemos dicho que están en contra del anglicanismo, y los presbiterianos, aquellos que están a favor del anglicanismo. O sea, en el Congreso había un grupo que apoyaba al rey por ser anglicanistas y otro grupo que estaba en contra del rey, ¿no?, y que querían que el anglicanismo desapareciera, porque esta religión no es una religión seria. Porque ¿te acuerdas cómo fue creado el anglicanismo? ¿Por quién fue creado? Por Enrique VIII. ¿Y por qué fue creado? Simplemente por divorciarse, ¿sí o no? Entonces, el Congreso estaba en desacuerdo. Gran parte del Congreso no coincidía con el rey, ¿no? Y bien claro se lo dejó el Congreso. Cualquier decisión que tomara el rey Jacobo tenía que consultarle al rey en primer lugar, en primera instancia. Así es, chicos. Ahora, Jacobo I, ¿no?, tuvo su heredero una vez que él culminó de gobernar. Jacobo I prácticamente siempre tuvo problemas con el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso siempre lo obligaba a que cualquier cosa que él decidiera tenía que consultarlo al Congreso. Hubo muchos problemas. Y eso va a continuar, e inclusive con su hijo llamado Carlos I. Chicos, no confundan a este Carlos I con el de España. El de España es otro, claro, también se llamaba Carlos I. Este también es Carlos I, pero de Inglaterra, ¿correcto? Entonces, Carlos I era hijo de Jacobo I, ¿correcto? A él se le llama el rey impopular, ¿correcto? Ahora, ¿debido a qué? Debido a que él, ¿no?, tuvo más problemas con
con el Congreso. Si su padre tenía problemas, inició los problemas con el Congreso porque estaba en desacuerdo. Su padre Jacobo I no quería estar supervisado por el Congreso. Este personaje, Carlos I, peor, se puso peor la situación. Carlos I no quería, prácticamente quería eliminar al Congreso. ¿Por qué? Porque él no quería rendir cuenta a nadie. Él era el rey. Y por ser el rey, él tenía el máximo poder dentro de Inglaterra. Pero el Congreso va a seguir presionando a Carlos, así como presionó a su padre Jacobo I, también va a presionar a Carlos. Y también hubo mucha diferencia, muchos problemas entre el rey Carlos I y el Congreso. Fíjate, se va a enfrentar al Congreso, ¿no? Que ya hemos dicho que muchos de los integrantes del Congreso eran puritanos. Puritanos, justamente aquella religión en contra del anglicanismo. Todos los reyes de esta época son anglicanistas, pero el Congreso tenía otra religión llamada los puritanos, que no querían saber nada del anglicanismo. Entonces, el Congreso nuevamente va a enfrentarse ahora al nuevo rey, Carlos I. Y el rey se va a mantener firme, no quiere saber nada del Congreso, él quiere tomar sus propias decisiones. A tal punto, ¿no?, que el rey en el año 1628, ¿no?, con el fin de evitar más problemas con el Congreso, con el fin de seguir haciendo la larga con el Congreso en cuanto a los problemas, prácticamente conversó con los representantes del Congreso ya para limar asperezas. Ya mucho problema hemos tenido. Primero el problema con mi padre, ¿no? Ahora vamos a nuevamente a establecer la paz. El rey y el Congreso nuevamente vamos a establecer la paz. ¿Ya para qué mucho problema? Mucho la estamos haciendo larga con este problema de las diferencias. Entonces, Carlos I conversa con los representantes del Congreso con la finalidad de que el rey tuviera ciertos beneficios. Sí, el rey va a dejar que el Congreso también gobierne, ¿no? Carlos dijo, Congreso, ustedes van a gobernar al igual que mi persona, Inglaterra, pero eso sí, yo quisiera tener ciertos beneficios. ¿Y cuáles eran los beneficios que exigía el rey? El rey exigía el beneficio de ¿qué? De cobrar impuestos. Cobrar impuestos, ¿para qué? Para poder vivir, porque tú bien sabes que los reyes viven de los impuestos. Los reyes nunca trabajaron. Entonces, otra de las condiciones fue que el rey tuviera poder al momento de tomar una decisión, como capturar a un acusado, como declarar la guerra a otras naciones. Y el Parlamento va a aceptar, sí, el Congreso va a aceptar. Le va a decir Carlos, no te preocupes, aceptamos tu propuesta, vamos nuevamente a vivir en paz, ¿no? Ambos, el rey Carlos y el Congreso van a gobernar, ¿no? Pero eso sí, el Congreso le puso una condición. Esa condición va a ser que el rey va a tener que reafirmar la Carta Magna. ¿Te acuerdas este documento? ¿Quién fue el primer rey obligado a firmar la Carta Magna? ¿Te acuerdas? Hace un rato hemos hablado. ¿Te acordarás de Juan Sin Tierra? Claro, él fue el primero en firmar este documento que fue presionado por el Congreso. Y nuevamente Carlos va a tener que ser obligado, al igual que Juan Sin Tierra, va a ser obligado a firmar este documento, la Carta Magna, que era la Constitución. Nuevamente él va a aceptar que el Congreso tenga el derecho de determinar qué personas son acusadas y qué personas no son acusadas de algún delito. El Congreso también va a tener el derecho de
decidir si el rey cobra impuestos en un año y en otro año no los cobra. Entonces, con esa condición, el Congreso va a gobernar con el rey, ¿no? Entonces, el rey estaba maniatado, estaba sujeto de brazos y de piernas. Nuevamente, el Congreso tenía una capacidad importante. Así es, chicos. Entonces, Carlos I, ¿no? Este personaje relevante dentro de la época, ¿no?, de la historia, va a estar gobernado, va a estar supervisado por el Congreso. Pero esa paz entre Carlos I y el Congreso va a ser temporal. Simplemente va a durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque nuevamente se va a empezar a ver las diferencias entre Carlos y el Congreso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente se produce el problema entre Carlos y el Congreso. ¿Y cómo surge el problema nuevamente? El rey va a querer cobrar un impuesto llamado el ship money. Este impuesto, ¿no?, consiste en aplicar un monto determinado a toda la población para que pueda aportar con el fin de que Inglaterra pueda poseer grandes barcos. ¿Con qué finalidad Inglaterra quería grandes barcos? Con la finalidad de que siga desarrollándose el comercio en Inglaterra, que Inglaterra sea la primera potencia marítima en toda Europa, ¿correcto? Por eso el rey obligó a toda su población a que pagaran este impuesto. Pagar un monto, ¿para qué?